La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta Saludos amigos televidentes, bienvenidos a 500 años de historia. Los aborígenes de estas islas fueron diezmados rápidamente por las enfermedades, la guerra, los trabajos forzados. A partir de entonces, las naciones que se forjaron en el Caribe fueron el producto esencialmente de las migraciones. Las forzadas, provenientes de África, y las espontáneas, provenientes de las diferentes regiones de España. Nuestro programa de hoy será dedicado enteramente al primer seminario sobre emigraciones españolas hacia el área del Caribe a finales del siglo XIX. En el curso de este programa tendremos la ocasión de escuchar dos intervenciones muy interesantes. La síntesis del seminario realizada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, y la interesante intervención del arquitecto Eugenio Pérez Montaz sobre la influencia de los catalanes en nuestra arquitectura. Quédese con nosotros en 500 años de historia. ¿Qué tal, mis amigos? Aquí nuestro informativo 500 dentro del programa 500 años de historia. El arquitecto Cristian Martínez, director general de Parques Nacionales, dictó una conferencia sobre la Isabela, primera villa fundada por Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo. El acto formó parte del ciclo de conferencias a los guías turísticos llevado a cabo por la Comisión del 5º Centenario, la Oficina de Patrimonio Cultural y el Museo de las Casas Reales. Martínez hizo hincapié en la fundación, así como en los trabajos de puesta en valor del sitio, el cual será importante punto de referencia en las celebraciones del 5º centenario en el año 1992. La exposición García Espino de monumentos coloniales se exhibe actualmente en la provincia de San Cristóbal, donde numerosas personas han visitado la muestra inaugurada el pasado 27 de septiembre. La exposición, como parte de la divulgación de las actividades de la Comisión hacia las provincias, incluye un importante material audiovisual aparte de los cuadros expuestos. Importantes documentales, como los titulados 3 siglos de historia colonial dominicana, los nuevos vitrales de la catedral, los proyectos del faro y las excavaciones arqueológicas del convento de los dominicos, son parte de la muestra. Los asistentes han estado recibiendo el folleto Algunas fechas colombinas importantes, obra de los historiadores, licenciado José Checheco y Pedro Julio Santiago Canario. Importante y significativo éxito tuvo el primer Congreso de la Emigración Española hacia el área del Caribe en el siglo XIX, llevado a cabo entre el 25 y el 29 de septiembre, con los auspicios de la Comisión de la Casa de España en Santo Domingo, la Fundación García Arévalo y el apoyo de la Comisión para el 5º Centenario. Las palabras iniciales del acto estuvieron a cargo del presidente de la Casa de España, don Ernesto Muñiz Callado, quien señaló lo siguiente. El programa de ponencias, los destacados historiadores y especialistas de las ciencias sociales, así como renombradas entidades que ponen su empeño en la realización de este congreso, es un claro exponente de su importancia. Quiero expresarles a los asistentes mi deseo de que sean cumplidas felizmente estas jornadas y que al cabo de las mismas alcanzaremos una visión más clara de lo que ha representado este proceso histórico de la emigración española, en la que muchos de nuestros antecesores fueron actores directos. Terminadas las palabras del señor Muñiz, hizo la invocación del acto Monseñor Francisco José Arnaiz, obispo auxiliar de Santo Domingo, quien se refirió a las migraciones en un bello y significativo discurso. Veamos. La migración es tan antigua como el hombre. La realidad humana, individual y social es hoy resultado
de cruces y entrecruces genéticos y culturales. No existe grupo alguno primigenio y aislado. De ello se han derivado inmensos beneficios, aunque haya implicado dolores y males patentes. El que está tiende a la satisfacción y a la perpetuación de lo existente, y el que viene por diferente lo sacude y reta, y a continuación, por necesidad de emerger y de triunfar, lo remueve y levanta, lo orea y empuja, y frecuentemente lo transforma. Las migraciones han sido históricamente muchas y disímiles, por su origen, por su motivación, por su objetivo, por su complejidad, por sus efectos y consecuencias. Las ha habido y hay dolorosísimas y trágicas, y también muy luminosas, positivas y constructivas. Las ha habido y hay reducidas, grupales o individuales, y también masivas y étnicas. Las otras causas de signo muy diferente, económico, político, étnico, técnico, religioso y bélico, han hecho en la actualidad que el fenómeno migratorio haya crecido desmesuradamente, con excesiva repetición, entre dolor y llanto, sin esperanza. Antinómicamente sucede esto hoy, cuando la humanidad toma conciencia cada vez más clara de su dimensión planetaria y de la necesidad de la solidaridad, fraternidad universal. Miguel de Unamuno nos señala la causa y en verso: mientras la tierra, cotos, sufra y vallas, y los campos de Dios sean dehesa, irán sus hijos con las manos libres arrastrando cadenas. La emigración de España a América y de América a España ha tenido una peculiaridad muy singular. América hispana, después de la independencia, ha sido siempre el segundo hogar que tiene todo español, como España es el primero, a una con el país de nacimiento, que tiene al otro lado del mar todo hispanoamericano de verdad. Oh Dios, que hecho hombre, Jesucristo, tuviste que emigrar, perseguido por Herodes, a Egipto, y que supiste así de los males y de los bienes de la emigración forzada. Ilumina profusamente a todos los participantes en este congreso sobre migración. Que sus planteamientos sean en todo momento luminosos y que las conclusiones sean constructivas y esperanzadoras. Que así sea. Por último, y como parte del discurso inaugural del primer Congreso sobre la inmigración española al área del Caribe desde finales del siglo XIX, el investigador Manuel Antonio García Arévalo se refirió a los aportes de las inmigraciones y a la importancia de las mismas con expresivas palabras. Aquí en la Española, desde fines de 1493, es decir, a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, quien llegó acompañado de 1.500 hombres pertenecientes a las distintas clases sociales de la época, se inició la portentosa hazaña del trasplante poblacional de España hacia América, originándose así una corriente migratoria que en breves años alcanzará medio milenio de flujo ininterrumpido. El descubrimiento de América ensanchó los límites del orbe hasta entonces conocido,
abriendo enormes posibilidades de expansión para las sociedades europeas. Las nuevas tierras no solo requerían ser conquistadas y evangelizadas, precisaban ser pobladas. Por ello, muy atinadamente, el cronista de India, Francisco López de Gómara, expresó que quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistada la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. El arquitecto Roberto Vergés, segundo vicepresidente de la Comisión para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, asistió el 28 de septiembre a una conferencia convocada por la Comisión del 5º centenario de los Estados Unidos de América, en la cual se trataron importantes temas sobre el desarrollo de próximas reuniones y proyectos con las comisiones de América Latina y el Caribe. Y hasta aquí, amigos de 500 años de historia, nuestro informativo. Venidos de diversos continentes y naciones. La caravana migratoria fue interrumpida y brillante. El mayor contingente vino indiscutiblemente de Europa. La migración fue tan vasta y densa que el nuevo mundo, surgido entre las brumas del mar tenebroso, se convirtió en una prolongación europea y llegó a ser parte consustancial del mundo occidental. Ese occidente pensante y preponderante en el equilibrio y desequilibrio de nuestro planeta. Occidente cristalizó así en dos mundos similares y visibles a ambos lados del Océano Atlántico, cuyos misterios revelaron para siempre la Pinta, la Niña y la Santa María. De esa corriente migratoria masiva se benefició América y España. En ella terció muy pronto bajo el signo del dolor y de la iniquidad el continente africano. África aportó una emigración que llegaría a ser importante en el futuro de América. Bolívar, el adalid de la epopeya de la independencia de América española, proclamó: América es el resultado de la unión de Europa y África con elementos aborígenes. Por eso, en ella no caben los prejuicios de raza, y si pudieran, América volvería al caos primitivo. Una visión negativa de África es inaceptable. África, bajo el aspecto teológico, fue, del siglo II al siglo IV, un foco cristiano tan importante como Roma. Entre los santos padres fueron africanos Orígenes, San Atanasio, San Cirilo, Tertuliano, San Cipriano y el gran y cortaz San Agustín. Entre los grandes abades del monatismo lo fueron también San Pablo del Caño, San Antonio, Jacomio y tantos otros. Y entre los papas, Víctor I, Melquíades y Gelasio II. África aportó a nuestro talante con su emigración masiva, esclava primero y liberta luego, su concepción animista de la vida, su sentido de familia, la autoridad del padre aún en los sistemas matriarcales, la función del padre como sacerdote de la familia, su folclore, su tambora y su ritmo. En la América hispana, el flujo de españoles fue de proporciones ingentes. En solo el siglo XVI se calcula que vinieron unos 200.000. Muchos con el propósito de la vuelta, los más para radicarse y morir aquí. Sería un error pensar que España trasvasó a nuestro continente su cultura. España no tenía entonces una cultura única y uniforme. Era un mosaico de subculturas.
Su misma unidad política era en ese entonces bastante endeble y recién estrenada al momento del descubrimiento. Esto facilitó la creatividad y la flexibilidad que mostraron en las tierras descubiertas. Las culturas indígenas y el medio se imponían y aquellos emigrantes tuvieron el genio y el sentido común de ir creando aquí una nueva cultura integradora de todos los elementos reales existentes. Existían en la península formas, costumbres, fiestas y ritos que por ser propias de determinadas comunidades o regiones no eran transferibles y ellos no las trasplantaron, o cuando lo hicieron, las adaptaron localmente. Paso a paso, América se fue haciendo América. El dolor y el gozo, la destrucción y la construcción, el delito y la virtud que marcaron el proceso. En todo ese tiempo hubo una emigración especial que sería imperdonable que yo la silenciase en estas palabras. Se trata del altísimo número de misioneros que vinieron a evangelizar América. Una orden sola, la de los franciscanos, en 400 años armaron 598 expediciones y en ella vinieron 8.441 frailes menores. La labor de estos evangelizadores fue pasmosa. Aquí mismo, en esta tierra de primicias de la fe en América, Juan Pablo II nos decía el día 11 de octubre de 1984, cito sus palabras: qué profundo estupor produce todavía hoy la gesta de aquellos grandes mensajeros de la fe. Siendo pocos para tan inmenso territorio, sin los medios modernos de transporte y comunicación, con pocos recursos médicos, van cruzando imponentes cordilleras, ríos, selvas, tierras áridas e inhóspitas, planicies pantanosas y altiplanos, que van del Colorado y la Florida a México, y de las cuencas del Orinoco y del Magdalena al Amazonas, y de la Pampa a la Laura. Una verdadera epopeya de fe, de servicio a la evangelización, de confianza en la fuerza de la cruz de Cristo. Fin de la cita. Aquellos verdaderos gigantes de la fe, del amor a Dios y al prójimo, nada dejaron por hacer. Erigieron templos airosos, construyeron casas para los más pobres, aprendieron lenguas y dialectos, penetraron selvas vírgenes, formaron pueblos, enseñaron a cultivar la tierra, estudiaron la flora y la fauna, publicaron gramáticas y catecismos, abrieron escuelas y universidades, defendieron intrépidamente la justicia contra la avaricia y el abuso del poder y llevaron el nombre de Cristo y el Evangelio hasta los lugares más inhóspitos y lejanos. No es justo que omita nombres que son luminarias de nuestro líquido cielo americano: Pedro de Córdoba, Antonio de Montesino, Bartolomé de las Casas, Martín de Valencia y sus 11 compañeros, Juan de Zumárraga, Bernardino de Sahagún, Bartolomé de Olmedo, Jerónimo de Mendieta, Julián Garcés, Vasco de Quiroga, Bolaños, Jerónimo de Loaiza, Toribio de Corrobejo, Fernando Arias de Ugarte, Juan del Valle, Alonso Maldonado de Buendía, Luis Beltrán, José de Acosta, Alonso de Sandoval, Pedro Claver, Roque González, Francisco Eusebio Quino, Junífero Sierra, Juan de Dios del Cid y otros menos conocidos o totalmente olvidados. Conscientes aquellos misioneros de que la Iglesia Universal se encarna en iglesias particulares, pusieron ellos el mayor empeño en hacer indígena la Iglesia entre nosotros. En 1504, la bula Ilius Pulcini Presidio de Julio II, por la bula se erigía ya la arquidiócesis de Iahuata, in quae est portus Sancti Dominici, en la cual está el puerto de Santo Domingo, con 2 sufragáneas en la isla, la de Magua y la de Valdoa. Impugnada la bula por la corona de España, por no haber sido tenido en cuenta el patronato real, queda sin ejecución. Con la mediación ya del patronato, el 6 de agosto de 1511,
por la bula Romanus Pontifex Spiritus de Julio II son emitidas 3 diócesis, Santo Domingo, La Vega y San Juan, Puerto Rico, las 3 sufragáneas, o sea, dependientes de Sevilla. A los 35 años, en 1546, se rompe esa dependencia y por la bula Superuniversas Orbis Ecclesia de Pablo III, la sede de Santo Domingo se convierte en arquidiócesis metropolitana primada de América, con varias sufragáneas en toda la cuenca del Caribe. Se trataba, pues, no de españolizar la Iglesia de estos meridianos, sino de hacerla autóctona más y más. Con buen criterio, el presente Congreso se ha ceñido a la emigración española al área del Caribe desde finales del siglo XIX. Ustedes que han dado hondura y brillantez. La azarosa y progresa final del siglo XIX y lo que va de este ya en sus estertores no fue óbice para una emigración continua que este Congreso ha estudiado detenidamente y de la cual son todos ustedes expertos. Causas muy diversas estuvieron detrás de esas emigraciones. Entre esas no faltaron las políticas que tantos y tan tristes éxodos migratorios han producido nuestro convulso y ambiguo siglo XX. La vieja nostalgia de América refloreció en todos esos corazones españoles, y esos emigrantes, al margen de excepciones, encontraron siempre en estas tierras cálidas cariño fraterno, corazones abiertos, segundos hogares que se parecían mucho a los propios, y virtudes y valores que eran los mismos que a ellos se les habían inculcado al otro lado del mar. Todos los españoles que acá llegaron experimentaron muy pronto que era verdad aquello que escribió nuestro Gregorio Perón, espada triunfadora de la Restauración. Cito: sépalo bien quien tenga interés en saber. España no tiene enemigos en las naciones que fueron sus colonias en América, sino hijos emancipados que son para los españoles verdaderos hermanos. Fin de la cita. Expresión y signo de lo que estoy diciendo es precisamente la Casa de España en Santo Domingo, organizadora con la Fundación García Arévalo de este evento, la cual es no hogar exclusivo de españoles, sino casa común de dominicanos y de españoles. Y lo es también la Fundación García Arévalo, fruto de la pasión de un hijo de español por la cultura taína. El español que llegó hasta nosotros hundió pronto su vida con la nuestra e hizo siempre muy propios nuestros goces y dolores, nuestros empeños y aspiraciones. Como dominicano no tengo sino un inmenso agradecimiento a su contribución notable a la consolidación y desarrollo de nuestra patria. Como en los siglos primeros, también en este no ha faltado la generosidad misionera de España. Me satisface que una exposición haya tocado este tema. Esta iglesia dominicana debe mucho al tesón, a la capacidad de sacrificio, a la resiedumbre y temple, a la fe honda y sentida, al celo indoblegable de esos apóstoles venidos de España. Hago gustosamente público reconocimiento de ello. Viví, prácticamente nací, en la heráldica ciudad de La Vega, mis primeros años de sacerdocio, junto a un santo obispo, capuchino español, Monseñor Francisco Panal, quien me ordenó sacerdote. En él admiré las virtudes de la raza. Había nacido en Andalucía, concretamente en el pueblo de Uribe, tierra de soleares. Llegó a la República Dominicana cuando tenía 17 años de edad y jamás, hasta su muerte, volvió a salir del país. Era recio como los olivos de su tierra, pero dulce por dentro como su padre Francisco de Asís. Tenía la frugalidad y austeridad de una anacoreta y la resistencia y valor de un guerrero. De la oración sacaba este gran hombre fuerzas para la acción continua. Fui testigo durante muchos años
de que se levantaba a las 2:30 de la mañana a hacer oración, hasta las 4:30, en que solía confesar en la vega, y a las 5 celebraba escrupulosamente la misa toda su vida. De este hombre aprendí la lección difícil y misionera, muy española por cierto, de amar con sacrificio y de sacrificarse por amor. Mis amigos, concluyo. Poco a poco amanecen tiempos más luminosos para la inmigración. Empieza a crearse un mundo sin fronteras, de solidaridad creciente. Europa se ha ido por delante, creando su ejemplar comunidad europea. América Latina sueña con hacer realidad el ideal de Bolívar. Por todo el continente crece el grito de o nos unimos todos o nos hundimos todos. La unidad de bloques será unánime. Ese día Dios se regocijará en el cielo, porque sus hijos, los seres humanos, han dado un paso gigante hacia la plenitud de su designio divino para la tierra. Al subrayar la necesidad urgente de una América Latina sin fronteras y solidaria, me vienen a la mente los versos de Rubén Darío. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus paternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Gracias. El aborigen no resistió la dureza del trabajo en el régimen de las encomiendas impuesto por los colonizadores. Y desde su impotencia, poco dejó al espíritu del dominicano de hoy. Al escenario entró el negro, el lebrel de tez oscura. Por las rendijas de los barcos negreros, azorados y avistando un mundo que antes no conocía, el negro desarraigado interrogaba a sus dioses. Era el principio de otro ser, la epopeya magnífica de la sobrevivencia del espíritu que cuajaría en nosotros. Y allí, donde un hombre hosco castañeteaba sus dientes, aplastado en un salto que la historia jamás registraría, se tejía pecho a pecho la historia del mestizaje. Comienza a pensar en una inmigración selectiva una vez afianzada la soberanía, y muchas veces la ruta de la inmigración española se hacía por el camino de La Habana. La historia del teatro La Progresista en La Vega es un buen ejemplo de cómo se producía esa inmigración. En su construcción participan personajes como el ingeniero Solio Hermógenes García, quien elaboró los planos de la obra, Samuel Mendoza y Ponce de León, constructor venido de Cuba, don José Bosch Subirá, maestro de obras y albañilería catalán, y don Silvestre Guzmán,
quien obsequió el telón de boca encargado a Francia. En la obra, por cierto, también participó don José Mella, pariente cercano del prócer Ramón Matías Mella. Samuel Mendoza, uno de los venidos de Cuba, llegó con su padrastro, el constructor Abelardo Lago, en 1893, instalándose en La Vega. Lago vino al país con motivo de la guerra de fines del siglo pasado en Cuba. En La Vega construyó varias obras frente a la Plaza del Mercado y frente a la Plaza de Armas. Era una tradición familiar la ingeniería de construcción en aquella familia. Samuel Mendoza y Madame. Don Juan Bosch Subirá, otro de los participantes en la construcción del Teatro La Progresista, es el padre del profesor Juan Bosch. El profesor Putin, en su documentalísimo libro El pueblo dominicano 1850-1900, se refiere a las inmigraciones de españoles peninsulares o de las distintas Antillas mayores que llegaron a Santo Domingo a finales del siglo. Soldados españoles que permanecieron en el país al final de la Guerra de la Restauración en 1865. Inmigrantes catalanes que llegaron a gozar de mucha consideración tanto en San Pedro de Macorís como en Puerto Plata. Entre ellos señala el profesor Putin a Cosme Valle, que llegó a ser uno de los prestamistas importantes del presidente Heró. Asimismo cita a Gregorio Luperón, quien permitió a españoles y catalanes permanecer en Santiago después de las guerras de la Restauración. En cuanto a la formación de una tradición en la arquitectura, no es hasta después de la intervención norteamericana cuando propiamente surge una primera generación de arquitectos dominicanos. Mientras tanto, distintos pueblos se habían convertido en ciudades. Algunos ocuparon viejos asentamientos coloniales, otros ocuparon lugares estratégicos, nuevas parcelas junto al mar, puertos ligados al desarrollo de la industria azucarera. Un extenso vacío, historia no escrita aún, gira en torno a estos lugares, a su arquitectura y a su urbanismo. Nombres sueltos y edificios aislados categorizan esta visible e indocumentada presencia constructiva llevado a cabo por artesanos anónimos, alarifes desconocidos, muchos de ellos inmigrantes españoles. Entre la arquitectura que creció junto al ferrocarril y las construcciones del ingenio de azúcar, en esa frontera intemporal que siempre se traza al concluir un centenio e iniciarse otro, entre la dictadura nacional del INIS y la internacional del imperialismo político, llegan y se establecen en la española del Caribe algunos catalanes. Hablar de Cataluña es hablar de arte románico, en pueblos pequeños. También de arte gótico, levantado encima de cimientos romanos, un gótico ligado a cunas francesas. Pero también es hablar del naturalismo manierista conocido como Art Nouveau, y que en arquitectura es sinónimo de arte, del arte, de una figura patética llamado Antonio Gaudí, nacido en la provincia de Tarragona en julio de 1852. Sus primeros trabajos, los de Gaudí, fueron ensayos de sobrefachadas y rectitud en el uso del espacio. Gaudí ingresa en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona en 1870.
señales de 1880, así como su poder de seducción, cromatismo y las curvaturas del Art Nouveau, que también se le llamaba Modern Style. La obra de Gaudí es el más alto exponente de este estilo en toda Europa. En Bélgica y Francia, Victor Horta y Guimard, de los Láticos y Teñas del Metro de París. En los Estados Unidos, el arquitecto Sullivan y el diseñador Tiffany debieron en los países nórdicos y en Inglaterra el nuevo estilo se esparce adquiriendo universal importancia. No obstante, es el pionero Antonio Gaudí, el de las flores de cerámica con ojos y bocas de arcilla, florones góticos convertidos en hongos, polimorfismo extraño y analfabeto, anárquico si se quiere, propio de un periodo manierista en donde los surrealistas se nutren y en donde se desarrollan ciertos postulados. Le Corbusier dijo que sin Gaudí no podría existir la arquitectura contemporánea. El Art Nouveau no nace de profesión de fe alguna, es una reacción lógica contra el industrialismo del siglo XIX, una aspiración, si se quiere, romántica del artista por recordar a la naturaleza. Ese espíritu del Art Nouveau llegó a Santo Domingo a fines del siglo pasado con el monumento a Cristóbal Colón, diseñado por los catalanes don Fernando Romeu, arquitecto, y el escultor Pedro Carbonell, profesores ambos de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Enrique de Sanz, en el Directorio y Guía General de la República Dominicana, describe este acontecimiento artístico de la siguiente manera: para la ejecución de este espléndido monumento constituyóse una junta que se denominó Junta Nacional Colombina, la cual presupuso la cantidad de 200.000 francos que costó la obra y anunció un concurso al que invitó a los artistas de todas las naciones. En el hermoso torneo figuraron 7 proyectos de autores italianos, 3 de autores españoles y 3 de autores franceses. El monumento que sirve de tumba definitiva al insigne navegante, creador del nuevo mundo, es a la vez severo y bello, sencillo y elocuente. Su planta es y está lógicamente deducida del tema, que es la cripta. La cripta está limitada por 4 contrafuertes y 4 arbotantes que se combinan con 4 pináculos, uno en cada uno de los ángulos, que superiormente van a reunirse formando un edículo o doseleto, etcétera, etcétera. Probablemente el monumento al gran almirante sea la más precisa presencia de la arquitectura catalana en Santo Domingo. Otros constructores y arquitectos catalanes se establecen en Santo Domingo entre finales del XIX y principios del siglo XX. No obstante, hay 3 nombres que no pueden dejar de mencionarse en una cronología de constructores catalanes en la República. El primero, don José Cruz Vilanova, quien llegó a Santo Domingo en 1897 e instaló una fábrica de mosaicos y otros productos de construcción. Se le asigna la primera construcción en cemento armado, el depósito de los Parras, cerca del muelle en San Pedro de Macorís. También tuvo a su cargo la construcción de la torre
de la Iglesia Parroquial del Seno y participa íntimamente en la construcción del puente de Lozama, actualmente destruido. El segundo, don Jaime Maya Salón, a quien San Pedro de Macorís le debe muchísimas edificaciones, así como la capital de la República. Constructor con un alto temperamento artístico, alarife y albañil exquisito, fue uno de los primeros en utilizar el hormigón armado del país. Entre sus como las casas de dos tipos y la novedosa residencia frente al Palacio Nacional, construido en ese naturalismo que se pone en boga con el arte hubo, en que troncos, raíces y ramas se convierten en elementos estructurales y estéticos. Nació Jaime Maya en Cataluña el 5 de mayo de 1885 y constituye con don José Turull y don José Domenech una firma de construcción muy importante. El tercero, don José Domenech, llega a Santo Domingo en el año de 1907 junto con un grupo de constructores y albañiles. Una goleta del gobierno dominicano los trae desde Santiago de Cuba para realizar trabajos artísticos y yeserías en la remodelación del Palacio Presidencial de la Calle de las Damas, hoy conocido como Casas Reales. Con José Domenech llegan también Ramón, Luis y Juan Urgel y el señor Juan Teis. La firma Domenech, Turull y Maya realizó obras muy importantes, aún no definidas, pero entre ellas cabe mencionar la columna conmemorativa del Paseo Presidente Villini. Entre los datos facilitados por sus familiares deben ser mencionados la construcción del antiguo Parque Independencia, y cuyo diseño también participó don Antonio Neco Roma, el puente sobre el río Sama y ciertas casas en la avenida Bolívar que evidentemente fueron construidas por dicha firma. Según los datos facilitados, el maestro Domenech fabricó personalmente todos los detalles ornamentales de estas casas, desde los balaustres, los balcones, las ménsulas, las arquivoltas y otros elementos que fueron hechos a mano en el patio de su casa familiar. Hasta aquí, con esta pequeña cronología de algunos catalanes migrantes en Santo Domingo en el periodo histórico fijado por este Congreso. Ojalá que algún investigador pueda recoger estas ideas y convertirlas en un documento analítico de nombres, obras, esfuerzos y realizaciones. Muchas gracias. Y ya, mis amigos, en la parte final de nuestro programa, nuestro habitual recordatorio de las actividades de la Comisión, nuestra Agenda 500. Octubre es un mes de acción y de festejos culturales. El domingo 8 de octubre estarán con nosotros los integrantes dominicanos y de otras nacionalidades de Aventura 92. Chicos y chicas de toda América y España, llegando en el buque Guananí al puerto de Santo Domingo a las 7 de la mañana. Nuestra invitación para que todos ustedes vayan a recibirlos, especialmente los estudiantes dominicanos. El mismo día 8, en la UNFU, en el Campus 2, la clausura del 11º Seminario Nacional de Restauración de Monumentos, organizado por ICOMOS de República Dominicana.
El lunes 9 hay una visita a la Romana de los integrantes de Aventura 92. El martes 10 a las 5 de la tarde está la designación a la entrada del Santo Cerro de la Escuela de Carrera de Palma con el nombre del obispo Pedro Suárez de Deza. En el acto patrocinado por el Instituto Vegano de Cultura se pondrá a circular los números 2 y 3 de la colección Vega Vieja. El miércoles 11 continúa en Cotuí el programa de visita a las provincias de la comisión. El jueves 12, los actos centrales con motivo de la fecha del descubrimiento. Está el Te Deum en la Catedral Primada de América. Hay ofrendas florales a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde una mesa redonda sobre los iguayos en el Salón Max Enríquez Ureña de la UNFU. Y a las 8 de la noche la presentación del Ballet Folclórico Nacional bajo la dirección de la profesora Josefina Miniño en el Conde a esquina Las Damas. El viernes 13, también en el Salón Max Enríquez Ureña de la UNFU, hay una mesa redonda sobre transformaciones culturales hispano-indígenas a las 6 de la tarde. Y el sábado 14, la Coral Universitaria de la Universidad OIM a las 8:30 de la noche en el Conde a esquina Las Damas. Y dentro de Agenda 500, los grandes eventos de 1992. El Papa Juan Pablo II anunció que República Dominicana será sede de la 4ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1992. El aviso papal nos llena de mucho orgullo, por cuanto en esta conferencia habrán de debatirse los papeles que jugó la Arquidiócesis de Santo Domingo en los inicios de la tarea evangelizadora en América. Para finalizar, como siempre, una bella frase de Pedro Enríquez Ureña en los años en que se intentó completar la torre faltante de la catedral. Amad la catedral sin torre, sabed amar la catedral de Santo Domingo, grave sino austera, solemne sino majestuosa. Permanecerá muda en el abatido orgullo de 4 siglos si no sabéis admirar su vida profunda. Sabed amar lo incompleto. Amigos de 500 años de historia, hasta aquí nuestra Agenda 500. El equipo de 500 años espera que este programa haya sido de su agrado. Les esperamos la próxima semana en 500 años de historia. Hasta luego, amigos.